Ok, vamos a empezar esta clase y empezamos con esto de verbos. Debe ser verbos regulares, sección 1 o 2, con pronunciación de, entre. Entonces checamos los verbos. Después de eso les digo a los muchachos, ok, tenemos aquí the emperor, the Japanese emperor, C10. Bueno, yo sí les pongo. And he's visiting Mexico City for the first time. So let's give him a tour. And we have in Mexico City, you can visit, you can eat, you can drink. Y tengo mi sobre de básico 3, Mexico City, kind of and kind of like. Bien, en este caso, les digo, en Mexico City, you can visit, y por aquí lo tengo, you can visit the Fine Arts Palace, Palacio de Bellas Artes. You can visit Basilica, and you can visit the Nam, etc. In Mexico City, you can eat tacos, you can eat a torta, you can drink a beer. Les digo que muchos trabajan en parejas y van a hacer una lista más completa de qué lugares pueden visitar, qué puede comer, qué puede beber el emperador japonés Shinkansen en su estadía en México. Ok, después de eso preguntamos a los alumnos, a 2 o 3, what can they visit, what can they eat, what can they drink in Mexico City. Y les digo, por ejemplo, en Mexico City you can eat a torta. Y pego torta por acá. You can eat torta and you can drink a beer. Pego mi cerveza por acá de este lado. Pego mi cerveza y mi torta por acá de este lado. Y les digo a los muchachos, okay, and the emperor, he never eats a torta. Dice, ¿a torta? What is a torta? Y de ahí ponemos esto en el pizarrón, lo siguiente. Ok, les pongo en este lado. A torta is a kind of what? It's a kind of music, a kind of clothes, a kind of food, a kind of drink. A torta is a kind of, es un tipo de, it's a kind of what? Music, clothes, food, drink. Siempre hay el listo que dice food, entonces ahí quedamos. Ok, a torta is a kind of food. Una torta es un tipo de comida. It's a kind of food, es un tipo de comida. Y tenemos aquí, a torta is kind of like a hamburger. Kind of like a hamburger es más o menos como una hamburguesa, es como una hamburguesa. Entonces tenemos a kind of and kind of like. A kind of, un tipo de comida, and kind of like es más o menos como una hamburguesa. Ponemos el siguiente ejemplo. Y tenemos aquí otro, beer, porque tengo aquí mi cerveza. And then people say a beer. What is a beer? Beer is a kind of drink. It's a kind of drink, es un tipo de bebida. Beer is kind of like soda. It's kind of like soda, es más o menos como un refresco. Entonces tenemos kind of y kind of like. Bien. Ahora, con los visuales que están aquí de las cosas, no de lugares, no, de solo de cosas, las ponemos en los diferentes lugares y continuamos. Tenemos muchachos, ok. Por ejemplo, tenemos aquí sopes. Sopes is a kind of food. Sopes is kind of like pizza. Pues sí, tiene queso, tiene salsa. Entonces, con esto ponemos los diferentes visuales alrededor en los asientos. Y tenemos aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí tenemos tacos. Tenemos tequila. No sé, tequila is kind of like sake, is kind of like vodka. Tenemos tortillas are kind of like pancakes. Mole is kind of like ketchup, yo les digo. Ok, atole is kind of like champurrado. Guajolote is kind of like a hot dog. Yeah, salapi is kind of like a jacket. ¿Dónde está? No lo cuadro bien. It's kind of like a jacket. Y tenemos Coca-Cola is kind of like Pepsi.
Tenemos aquí pozole. Pozole is kind of like soup. Me faltó pozole y me faltó guayabera. Guayabera is kind of like a shirt. Entonces, con esos, trabajan en parejas y van a caminar alrededor del salón y van a decir los objetos. Por ejemplo, a Sanapi is a kind of clothes. Sanapi is kind of like a jacket. Por decir, a mí me gusta payasear. Sí, a guajolote is a kind of food. A guajolote is kind of like a hot dog. Entonces ya tienes que ir pensando qué, porque va a haber quienes no puedan asociar cosas. Tequila is kind of like vodka. Mole is kind of like mole is a kind of food, is kind of like ketchup. Entonces esto es gracioso que digan, ay no es como la ketchup. Entonces, para que practiquen kind of and kind of like, y después continuamos con el libro. Ok, seguimos con el libro, and they are kind of candy. Y la primera, conversation strategy, explaining words. Ok, vamos a empezar con conversation strategies. Son expresiones que la gente usa comúnmente, pero no las enseñan en la escuela porque no son presente, ni pasado, ni futuro. Entonces, a partir de ahora vamos a checar conversation strategies. Nuevamente, son expresiones que la gente utiliza mucho, pero no nos las enseñan en la escuela. Entonces tenemos la parte A. How often do you order these things in a cafe? Ice cream, soda, cake. Usualmente los muchachos no hablan mucho. Okay, how often? Ice cream, sometimes. Entonces digo tú, soda, usually coffee, in a cafe, always. And we have listened to what do Yuki and Stan order. Esta es la página. ¿Dónde está? Se ve. Página 90. A ver, página 90. Y es el ejercicio A. Entonces tenemos listen to Yuki and Stan order. Checan la conversación, la leen en silencio mientras escuchan. Y tenemos notice how Stan uses a kind of and kind of like. He explains a new word to Yuki. He says, what are sprinkles? They're kind of candy. Sprinkles son chispitas. Entonces yo por ahí tengo una foto para poner en la televisión. These are sprinkles. They're kind of candy. Son un tipo de dulce. ¿Ok? Entonces, ¿en qué otra parte, siempre en este caso, muchachos, en qué otra parte de la conversación está kind of and kind of like? Díganme en qué parte de la conversación. Usualmente hago esto en español porque siempre están. Please, primero en español, en inglés, luego en español. Please, in what part of the conversation Yuki and Stan use kind of and kind of like? ¿Qué parte de la conversación Stan y Yuki utilizan kind of and kind of like? Y tenemos what sprinkles, they're kind of candy. They're kind of like sugar, son como azúcar. Entonces nuevamente pones el audio y lo repiten, lo pausas, lo repiten. Are you ready to order? Pausa. Okay, repeat. Are you ready to order? Yes. Can I have a large diet soda? Lo pausas y repiten. Can I have a large diet soda? Otra vez, play. A large diet soda, lo pausas, que repitan y así. Van a ir repitiendo cada la conversación. Siempre es esto cuando hay conversation strategies. Repiten una frase, pausas, repiten, otra frase, pausas, repiten. Ok, tenemos en la parte de look at the photos. Complete the first sentences about each of them with a word from the box. There is one extra word. Listen and write the country each item comes from. Tenemos kimbap, crepe, gazpacho and lassi. Aquí en este caso yo le tomo una foto al libro original y lo muestro en la televisión porque aquí es difícil de ver. Entonces tenemos aquí las opciones bread, drink, dessert, snack, soup. Y tenemos kimbap is a kind of snack. It's like Japanese sushi. And number 2, a crepe is a kind of dessert. It's kind of like a pancake. Gazpacho is a kind of soup. It's kind of like tomato juice. And lassi is a kind of drink. It's kind of like milkshake. Entonces ya cuando aquí está el audio, me acuerdo que todos los que tienen bocinita pues es porque son audios. Lo pones y que completen de qué países son. Y esa es la primera parte. En la segunda tenemos strategy plus like. Like significa, por ejemplo. You can use like to give examples. Like is one of the top 15 words. I like Brazilian food. Me gusta la comida brasileña. Acuérdense que like es me gusta. What is Thai food like? Is spicy. ¿Cómo es la comida tailandesa?
Entonces like significa me gusta, significa como y significa por ejemplo. Sprinkles are like sugar. Sprinkles, las chispitas son como azúcar, son por ejemplo azúcar. Entonces like es me gusta, como y por ejemplo, o más o menos. You can put sprinkles on things like ice cream and cake. Entonces después del Strategy Plus vuelven a escuchar la conversación para que encuentren el like. You can put them on things like ice cream and cake. Puedes ponerlo en cosas, por ejemplo, helado y pastel. Entonces nuevamente la escucho. Entonces para que la escuchen 3 veces en total y se les vaya pegando. Luego, imagine the tourist is asking these questions about your country. Complete the answers. What are good souvenirs to buy? Recuerden, souvenirs son recuerditos. Let's see, you can buy things like key rings, llaveros. Ese vocabulario lo tienes que tener listo antes de que te lo pregunten. Por ejemplo, voy a ponernos aquí. Y tenemos por aquí, what are good souvenirs to buy? Key rings, llavero, can opener es destapador de botellas, charro hat, sombrero de charro, t-shirt, playeras, tequila, and mug. Mug es esa tazota. A cup es una taza normal de las chiquitas, pero ahorita está como que de moda que la gente agarra esas tazotas y ese es un mug. Y tenemos, do you ever see people in traditional clothes? What are they like? Well, sometimes people wear things like huaraches, like hats, like guayaberas, like, por ejemplo, shawl. This is de las abuelitas. Shawl. This is de las abuelitas en el chal. Y cosas así. Can you buy any traditional musical instrument? Well, you can buy things like guitars, marimbas, maracas. Esas son mexicanas, no hay traducción. Maracas, violin, etc. And where are good places to visit? Well, you can visit places like, depende de dónde estemos, de Coyoacán, de downtown, el centro. ¿Qué lugares se pueden visitar? 3. Listening and strategies. What language is it from? Say listen and complete the chart and then match the items and the photos. Tenemos igual 4 fotos aquí de la misma forma. Bueno, tengo que tomar las fotos yo y luego mandárselas por WhatsApp, etcétera, para que lo tengan para proyectarlo en la televisión. Y tenemos hamburger is a kind of, what language is it from and where is it popular. Entonces este es un audio y lo completan. Y eso sería para la clase de kind of and kind of like. Es bastante divertida, me gusta mucho. Bye.